Hola a todos, yo soy Celia Martín Bravo, residente de segundo año de Oncología Médica del Hospital Costa del Sol y voy a hablar sobre la sedación paliativa en el paciente oncológico. La sedación paliativa tiene como objetivo aliviar un síntoma severo, intolerable y refractario en un paciente en estadios finales de una enfermedad avanzada o terminal mediante la reducción del nivel de conciencia con fármacos sedantes. ¿A quién vamos a practicar una sedación paliativa? Pues a un paciente, como hemos dicho, en una enfermedad avanzada incurable que presenta síntomas refractarios o en una situación de emergencia como una hemorragia masiva, una asfixia terminal o un dolor refractario. ¿Cómo definimos un síntoma refractario? Un síntoma refractario puede ser aquel que el paciente refiere como intolerable o cuando su médico determina que las medidas para aliviarlo son incapaces de proporcionar un suficiente alivio en un tiempo asumible o están asociadas a efectos adversos intolerables para el paciente. Algunos autores han propuesto estas preguntas en forma de algoritmo para facilitarnos el saber si estamos ante un síntoma refractario o no. Nos haremos estas tres preguntas y ante una respuesta negativa en alguna de estas cuestiones, pues nos ayudará a conocer si la sedación paliativa está indicada o no. ¿Existen más intervenciones que puedan proporcionar mayor alivio a nuestro paciente en la situación en la que se encuentra? ¿Esta intervención la asumimos como tolerable para el paciente en su situación? ¿Y proporcionará alivio en un tiempo razonable, asumible para el paciente? Como he dicho, un no en alguna de estas preguntas nos ayudará a decidir. Los síntomas más frecuentes que derivan en iniciar una sedación pues se han descrito como el delirium, la inquietud o la agitación en un 55%, después la disnea, el dolor, las náuseas y los vómitos. El sufrimiento psicológico no se había descrito antes, pero sí es verdad que se ha introducido como un síntoma susceptible de sedación, pues puede derivar en una situación de verdadero sufrimiento para el paciente, con una ansiedad secundaria, además de los demás síntomas que un paciente oncológico en una enfermedad terminal pues suele presentar. Por tanto, ya sí se considera como un síntoma refractario subsidiario para iniciar una sedación paliativa. Las situaciones de emergencia más frecuentes que nos podemos encontrar son la hemorragia masiva, una crisis de dolor, una disnea terminal o una asfixia. Los criterios para proceder, bueno, tendremos que comentar el caso a nuestro paciente con los demás compañeros del servicio para ver qué opinan, para estar más seguros y también protegernos a nosotros mismos como médicos. Tendremos que informar al paciente o a la familia en función de la situación en la que se encuentre. Obtener un consentimiento verbal, que no hace falta que sea escrito, pero sí debemos reflejar todos los pasos que vamos dando en la historia clínica. La información al paciente o a la familia dependerá del paciente y de la familia, de la situación clínica en la que se encuentra el paciente, de la información que solicite, de la edad y de su nivel cultural, de lo demandante que sea la familia. De todas formas, yo voy a reflejar aquí de forma ideal cómo debería ser el procedimiento, el proceso de información al paciente, ¿no? Al paciente se le habrá explicado anteriormente pues que bueno, esto tiene que ser de forma dosificada a lo largo del ingreso, en cuanto nosotros preveamos que el paciente puede llegar a una situación en la que precise una sedación paliativa. Al paciente se le habrá explicado pues, que existe en una enfermedad oncológica, existen dos estrategias de tratamiento. Una estrategia que se basa en el tratamiento del tumor, que
que está dirigido en un principio, pues, o a la curación, o a la estabilización de la enfermedad, al enlentecimiento de la progresión. Y en los casos en los que no conseguimos un control de esta enfermedad, pues tendremos que pasar a la segunda estrategia, que es el control de los síntomas que va a producir ese tumor una vez este se ha hecho intratable o resistente. En esta situación en la que el tumor se nos ha descontrolado, ya no podemos hacer nada contra él, pues tendremos que explicarle al paciente el origen de los síntomas que presenta, pues una disnea, un dolor por una metástasis ósea, un derrame pleural, o una compresión bronquial, una telestasia. Tendremos que explicarle al paciente por qué está presentando estos síntomas. Tendremos que explicarle qué hemos hecho para tratar estos síntomas y, sin embargo, no podemos controlarlos. Tenemos que explicarle, pues, otras opciones alternativas, pues a lo mejor ya habremos colocado tubo de tórax, estaremos utilizando a lo mejor altas dosis de morfina, y a pesar de eso pues no conseguimos controlarlo, y a lo mejor pues también hay casos en los que está bien explicar al paciente que entrar en un quirófano o colocar o realizar estrategias invasivas, pues no lo consideramos porque pueden acarrear un mayor sufrimiento. En esta situación, pues tendremos que explicar al paciente que ya no podemos controlar estos síntomas, pero siempre es importante decirle al paciente que seguimos teniendo armas, ¿no? Como para que el paciente no sufra. Ya que pienso que un síntoma muy importante en esta etapa del paciente es la incertidumbre, que es muchas veces lo que realmente lo hace sufrir, ¿no? Ellos no saben si van a tirarse 2 meses con ese sufrimiento o si realmente mañana se pueden morir. Esa incertidumbre los agita muchísimo y les produce una sensación de ansiedad muy, muy incómoda. Entonces, en este caso sí que es importante decirle al paciente, pues hablarle un poco también del tiempo y de que estamos en una situación muy grave en la que existe un riesgo vital. Y le introduciremos el concepto de la sedación con la administración de fármacos sedantes y lo que le puede producir que baje su nivel de conciencia, que se duerma y en última instancia pues que no vuelva a despertar. Los cuidados: habrá que sondar al paciente, habrá que controlar el entorno, que no haya mucha gente alrededor ni mucho alboroto. Si podemos hablar con el paciente antes de la sedación de quién ellos quieren que esté a su lado, o sea, de qué familiar prefieren ellos que esté a su lado acompañándolo en este proceso, mejor. Evitar las movilizaciones innecesarias. Haremos pues las intervenciones imprescindibles como la cura de úlceras o el cambio de sábanas. Los cuidados de la boca, pues con cacao, con gasitas impregnadas en agua para que no se les seque la boca, ya que es un síntoma frecuente que les incomoda, y una reevaluación clínica periódica. El abordaje farmacológico. Bien, ¿qué fármacos vamos a utilizar para la sedación? Pues en primer lugar, el fármaco de elección son las benzodiazepinas, el midazolam. ¿En qué otra situación nos plantearemos utilizar otro fármaco? En caso de que el síntoma predominante sea el delirium, la agitación, una alteración del comportamiento, una desorientación importante. En ese caso utilizaremos la levomepromacina, el Sinogam. Estos son los dos fármacos principales que vamos a utilizar, el midazolam o la levomepromacina. Los demás, la clorpromacina, el fenobarbital y el propofol, son fármacos de tercera elección después de estos dos y que cada vez se utilizan menos. Es muy importante que tengamos en cuenta que la morfina no se utiliza para sedar, ¿vale? Los fármacos sedantes son estos que he explicado. La morfina es un analgésico, sí,
con la morfina estamos provocando que el paciente esté más sedado, eso es un efecto secundario, no es una intoxicación, no es un efecto normal de la morfina, ¿vale? Bien, la fase de la sedación. Tenemos la fase de inducción y la fase de mantenimiento. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo queremos que el paciente esté después, tras una sedación paliativa? Pues nuestro objetivo no es que el paciente esté sin responder a estímulos, profundamente dormido. No, nuestro objetivo es que el paciente esté lo más despierto posible y confortable, sin sufrimiento. Por tanto, esto se mide mediante la escala de Ramsay. Nuestro objetivo es que el paciente esté en un nivel 2 o 3, despierto, cooperador, orientado y tranquilo, o dormido pero con respuesta a órdenes, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. ¿Y en qué fase vamos a conseguir este objetivo? En la fase de inducción, mediante bolos intravenosos o subcutáneos, ¿vale? Por tanto, empezaremos administrándole bolos al paciente cada 10-15 minutos y una vez que obtengamos un nivel de Ramsay 2 o 3, pasaremos a la fase de mantenimiento, que es una perfusión continua en 24 horas. Aparte de estas dos fases, tendremos registradas en la historia las dosis de rescate que el paciente va precisando en función de la evolución clínica, de los síntomas que vayan presentando. Esta dosis de rescate será la misma dosis que precisamos para conseguir ese nivel de Ramsay 2-3 en la fase de inducción, es decir, en los bolos totales que precisó el paciente para adquirir un Ramsay 2-3, ¿vale? Esas serán las dosis de rescate. Vamos a explicar el midazolam. ¿Cómo se damos con midazolam? Bien, las ampollas son de 15 miligramos en 3 mililitros y es el fármaco de elección siempre, salvo que el síntoma predominante sea el delirium. Es una benzodiazepina de acción rápida y corta duración de efecto, por lo que para obtener un efecto continuo tendremos que establecer una perfusión. El midazolam tarda 5 o 10 minutos en hacer efecto vía subcutánea o 2-3 minutos vía intravenosa. Y la dosis máxima diaria es de 200 miligramos. Este dato es importante porque muchas veces tenemos al paciente sedado con 120 y bueno, pues está bien saber hasta cuánto podemos aumentar la dosis. El midazolam es un fármaco sedante, ansiolítico, aumenta el umbral de las convulsiones, controla los espasmos musculares, las náuseas y los vómitos y el prurito. Bien, podemos sedar con midazolam vía subcutánea o vía intravenosa. La vía subcutánea se utilizará sobre todo en domicilio, cuando se realicen sedaciones en domicilio, pero la que nosotros vamos a manejar con más frecuencia en el hospital es la vía intravenosa, por lo que es la que voy a comentar ahora. En la fase de inducción, para conseguir un Ramsay de 2 o 3, comenzaremos con bolos de midazolam de 1 a 5 miligramos en función del peso. Podemos empezar con 2,5 miligramos. Le daremos un bolo y veremos cómo reacciona el paciente. Si a los 10 minutillos el paciente sigue igual, pues administraremos otro bolo de 2,5 miligramos, por ejemplo, hasta conseguir un nivel de Ramsay 2 o 3. Una vez que el paciente tiene el nivel de conciencia que nosotros queremos, pues esa dosis que hemos precisado en total en la fase de inducción para conseguir un nivel de Ramsay 2-3 la multiplicaremos por 6 y esto será lo que el paciente precise en 24 horas para mantenerse con ese estado de sedación lo más despierto posible y confortable. En los pacientes que ya estaban siendo tratados con benzodiazepina utilizaremos las dosis dobladas. Por ejemplo, si en un paciente que no tomaba benzodiazepina hemos administrado bolos de 2,5 miligramos, pues podremos empezar administrando bolos de 5 miligramos. Y en situaciones de emergencia, pues como una hemorragia masiva, pues ya nuestro objetivo cambia, ya no será un Ramsay de 2 o 3, pues el paciente va a continuar con sufrimiento. En este caso buscaremos que el paciente esté profundamente dormido sin respuesta a órdenes para que no se entere de esos síntomas tan desagradables, una hemorragia masiva, una disnea terminal y en este caso pues también podremos doblar las dosis de midazolam. Bien, la sedación con levomipromacina. Las ampollas son de 25 miligramos por mililitro y va a ser el fármaco que utilizaremos en caso de delirium o en caso en el que hayamos empezado una sedación con midazolam
y el paciente sea resistente al midazolam, no consigamos sedarlo. En ese caso, rotaremos a levomepromacina. Ahora explicamos cómo. La levomepromacina es un antagonista dopaminérgico de acción rápida. La dosis máxima diaria es de 300 miligramos y como efectos adversos puede producir hipotensión, convulsiones, efectos anticolinérgicos o un síndrome neuroléptico maligno. En estos casos tendremos que parar la sedación con levomepromacina y utilizar otro fármaco. Es sedante, ansiolítico, antipsicótico y antiemético. Bien, la levomepromacina vía intravenosa, pues utilizaremos el 50% de la dosis que se utilizaría en la vía subcutánea. Por ejemplo, pues utilizaremos, si establecemos una sedación vía subcutánea, pues utilizaríamos bolos de 12,5 miligramos cada 5 o 10 minutos hasta un Ramsay de 2 o 3. Y la dosis de mantenimiento, en vez de multiplicar por 6 como hacíamos con el midazolam, pues lo que haremos es, en función de los bolos que haya precisado, pues empezaremos la infusión con 2 ampollas, 50 miligramos o con 100 miligramos en 24 horas. En caso de que hayamos iniciado una perfusión con midazolam y no conseguimos que el paciente llegue a un Ramsay de 2 o 3, bien, pues lo que haremos es, para evitar una deprivación, disminuiremos la dosis de midazolam a la mitad durante las primeras 24 horas y añadiremos 50 miligramos de levomepromacina. Al día siguiente lo que haremos es ir reduciendo un 30% de la dosis del midazolam día a día y aumentando la levomepromacina según el paciente vaya precisando. Otro fármaco sedante, pues aquí os dejo las dosis por si algún día pues, necesitamos utilizarlo. Son el fenobarbital, la clorpromacina y el propofol. Y de estos tres, el que más se recomienda es el fenobarbital. Otras consideraciones. Bien, mediante la dosis de inducción hemos dejado al paciente con el nivel de sedación que nosotros buscamos. Después hemos establecido una dosis de mantenimiento en 24 horas. Pero ¿qué pasa? Que el paciente pues, puede seguir pues, agitándose o puede hacerse un poquito tolerante a la dosis con el que lo tenemos sedado y puede comenzar con nuevos síntomas. En ese caso, administraremos dosis de rescate. Las dosis de rescate van a ser las dosis que precisamos para la inducción, ¿vale? Las mismas. Total, la dosis total de inducción. ¿Cuándo vamos a administrarlas? Pues persistencia de distrés respiratorio, ante taquicardia, ante signos faciales de sufrimiento, llanto o lágrimas, diaforesis, agitación. En caso de muerte inminente y situación de emergencia, como hemos dicho, pues también administraremos dosis de rescate. Es muy importante dejar apuntado en la historia la dosis de rescate que ha precisado el paciente en 24 horas para al día siguiente añadir esta dosis total a la perfusión. Bien, además de la sedación, podemos administrar en la misma perfusión otros fármacos coadyuvantes, como antitérmicos, paracetamol o nolotil, en caso de dolor, morfina. Si el paciente estaba anteriormente con opiáceos de tercer escalón, deberemos dejárselo, no hay que suspenderlo, ¿vale? Antisecretores ante un paciente en el que preveamos que puede tener estertores o que ya los tenga, pues podemos añadir a la perfusión butilescopolamina, que es la buscapina, o escopolamina. Se recomienda en estos casos la escopolamina porque atraviesa la barrera hematoencefálica y también produce un poquito de sedación. Ahí os dejo las dosis. Lo normal es que se añada 1 miligramo, 2 miligramos a la perfusión al día de escopolamina. En caso de que el paciente ya sedado presente síntomas de agitación, pues también podemos añadir a la perfusión levomepromacina, que le va a proporcionar también sedación. Podemos añadir 1 o 2 ampollas a la perfusión en 24 horas. La vía de administración, pues la que más se utiliza en domicilio es la subcutánea y en medio hospitalario la intravenosa. Si el paciente, como ya he dicho, estaba con analgésicos de tercer escalón,
pues no podemos suspendérselo, se lo añadiremos a la perfusión, la dosis que estaba precisando. El tratamiento cardiovascular, los antihipertensivos se los podemos suspender porque, bueno, pues no nos preocupa, nos preocupa más una hipotensión que una hipertensión. Además, no estaremos administrándole prácticamente líquidos, entonces el paciente va a tender más a hipotensarse. En los antidiabéticos podemos suspenderlos también. Lo mismo, nos preocupa más una hipoglucemia que una hiperglucemia en estos casos. Y los anticonvulsivantes, pues si el paciente ha tenido crisis reciente, tendremos que dejárselo vía intravenosa. Pero si el paciente estaba tomando fármacos para las convulsiones de forma profiláctica, sí deberemos suspendérselo. Y la vigilancia del bienestar, pues tendremos que hacer una monitorización del nivel de conciencia del paciente, pues al principio cada 15-20 minutos, y una vez que ya el paciente esté en el nivel que nosotros buscamos, pues podremos espaciar las visitas pues a cada hora. Y anotar en la historia clínica los rescates que ha necesitado en 24 horas. Como conclusiones, bueno, pues el objetivo de la sedación paliativa es aliviar el sufrimiento, aliviar un síntoma refractario con el mayor nivel de conciencia posible, ¿vale? En el que el paciente esté despierto sin sufrir. A un paciente que se encuentre con una enfermedad incurable en fase avanzada, los fármacos sedantes que más se utilizan son el midazolam o la levomepromacina. Y la estableceremos en dos fases, en la fase de inducción y en la fase de mantenimiento, más los rescates que precise en las 24 horas previas. Y muy importante, informar al paciente, a la familia y aliviar ese estado de incertidumbre del paciente, sobre todo. Esto creo que es el punto más importante y con el que más podemos tranquilizar al paciente y a la familia. Esta es la bibliografía que he utilizado. Muchas gracias a todos.